El Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo que ningún rey se atrevería a ir a una guerra sin antes calcular si era o no capaz de hacerle frente con su ejército al enemigo. Esto hizo el rey de Moab llamado Balac en este capítulo. Al ver que la nación israelita era muy grande y al saber los estragos que ya ellos habían hecho a varios reyes anteriores, pues este hombre tuvo miedo. Pero en su temor no quedó paralizado. Él fue a buscar al profeta Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta de Dios que había apostatado entregándose a la avaricia. Sin embargo, todavía profesaba tener dones especiales que provenían de Dios cuando realmente venían del enemigo. Cayendo de la gracia, este pobre hombre se convirtió en un agente poderoso del diablo y con los poderes que éste le confería, profesaba servir a Dios. Pero lejos de alcanzar fortuna, este pobre hombre se había vuelto un empedernido, deseando una sola oportunidad como la que le llegó en este capítulo para poder obtener dinero. Cuando los embajadores de Balac llegaron a su casa, él sabía que tenía que rechazar la oferta. Sin embargo, pidió tiempo a los embajadores para poder darles una respuesta. Este hombre de cierto modo tenía todavía algo de conciencia y entonces oró a Dios. Pero Dios le habló y entonces le dijo: no vayas con estos hombres, ni maldigas a mi pueblo, porque bendito es. ¿Qué expresión tan hermosa encontramos acá? Nadie puede maldecir a quienes Dios ya bendijo. Balaam llegó a decir más adelante que contra el pueblo de Dios no hay agüeros, no hay adivinación contra Israel. Balaam llegó a la conclusión que el pueblo de Israel sería victorioso, que nadie podría destruirlo. Yo te animo a que no tengas miedo de tu futuro. No le temas a nada ni a nadie. Cuando tú estás con Dios, nadie te puede hacer daño. La clave es caminar de la mano del Señor. Balaam no fue honesto con los embajadores de Balac porque no les dijo lo que Dios le había dicho. Simplemente de una manera triste les dice: vayan a su tierra porque Jehová no quiere ir con vosotros. Notemos la frase: no me quiere dejar ir. Qué interesante el poder dicho: señores, por favor váyanse, no puedo atender esta petición porque he consultado con Jehová y él me lo ha prohibido. Pero no, él se queda triste y esta gente lo nota, y cuando van con Balac, Balac dice: ¿saben qué? Este hombre se quedó indeciso, vayan y convénzanlo, ofrézcanle mucho más dinero. Y entonces eso fue precisamente lo que estos hombres hicieron. Regresaron a casa de Balaam y le dijeron: mira, nuestro rey ha dicho que te honrará mucho, pídele lo que tú quieras, que él dice te lo va a conceder. E incluso hay una versión que dice: te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Qué interesante. Y entonces Balaam, sabiendo que Dios le había dicho que no, vuelve a decir: quédense aquí esta noche y yo les daré una respuesta porque voy a consultar a Dios. Yo les pregunto: ¿qué sentido tiene consultar a Dios por algo que ya dijo que no? ¿Intentar hacerle cambiar de parecer? ¿Acaso él creía que podía persuadir a Dios para alcanzar sus propósitos? Dios no puede obligarnos a no hacer lo que deseamos hacer. Así que Dios ahora ya no le dice no vayas. Le dice: si quieres ir, ve, pero no maldigas a mi pueblo. Sin embargo, mientras Balaam iba en el camino con estas personas hacia Moab, entonces le entró la avaricia de forma poderosa. Empezó a hacer números de todas sus futuras ganancias. Hizo planes con lo que él podría hacer, con los generosos ingresos que vendría si él simplemente hacía lo que le pedía el rey Balac. Y entonces, mis amados hermanos, Dios se interpuso en el camino, porque Dios es amor, y cuando vamos camino a la desgracia, Dios trata de impedirlo. Y entonces un ángel se interpuso, y la bestia en que iba montado notó y se detuvo la asna, dice acá la palabra de Dios. Y Balaam tercamente empieza a golpear al animal.
Y entonces Dios desata la lengua de este animal y entonces le habla. Y le pregunta en el verso 28, la bestia le hace esta pregunta a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Y Balaam se puso a conversar con la bestia. No se dio ni cuenta que estaba hablando con un animal. Interesante, porque él estaba tan cegado por la avaricia que se puso a discutir con un animal. Ni cuenta se dio que estaba conversando con su asna. Me gusta lo que dice White. Balaam debió la conservación de su vida a este pobre animal tan cruelmente tratado por él. El hombre que alegaba ser profeta del Señor, el que declaraba ser varón de ojos abiertos, estaba tan cegado por la codicia y la ambición que no pudo discernir al ángel de Dios que era visible para su bestia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice 2 Corintios 4, y encegueció tristemente también a Balaam. ¿Cuántos son ahora como Balaam?, dice White, que se precipitan por sendas prohibidas, traspasan la ley divina y no pueden reconocer que Dios y sus ángeles se les oponen con el fin de salvarlos, y como Balaam se airan contra los que procuran evitar su ruina. Yo te pregunto a ti, ¿a una simple bestia escogió Dios para reprochar a un malvado profeta? Y entonces te pregunto, ¿qué medios está utilizando el Señor ahora para enseñarnos lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer para poder cumplir su propósito en nuestra vida, para lograr los mejores beneficios, para poder llevarnos al cielo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo por ti? ¿Será que a través de estos videos Dios te está hablando? ¿No será que a través de un amigo Dios te está hablando? ¿No será que por medio de la naturaleza Dios te esté hablando? ¿No será que a través de tu esposo, tu esposa o tus hijos Dios te está hablando? Dios habla de muchas maneras. Y no tenía en este caso a nadie a quien usar, y entonces usó a la bestia en donde iba montado Balaam, porque Dios es así. Satanás utilizó a la serpiente, quizás el animal más hermoso y más inteligente, pero Dios usó a un animal sencillo, terco, un animal quizás indigno, y sin embargo, a través de él, Dios le habló a Balaam. Pues Dios te está hablando hoy a ti. Escucha su voz, porque la voz de Dios es dulce, y la voz de Dios lo que hace es concederte una invitación para que llegues al reino de los cielos. Que Dios te bendiga.